Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestra revisión, ¿cierto? De esta gran época, este gran periodo de la historia que se conoce como el Renacimiento, que forma parte, ¿cierto?, de esta línea que se conoce como la Edad Moderna. Y recordando, ¿cierto?, los contenidos que habíamos visto en la clase anterior sobre el Renacimiento, su origen, ¿cierto?, en la historia, cómo es que surge este concepto de Renacimiento, la revitalización del espíritu grecorromano y a la vez también el dejar de lado algunas tradiciones que venían de la Edad Media. De hecho, el Renacimiento echa por tierra muchos elementos de la Edad Media. El Renacimiento es sumamente crítico con la Edad Media, sobre todo relacionando que la Edad Media es una época donde no hay muchos avances ni tampoco en la técnica, y el Renacimiento va a cuestionar mucho la identidad que tiene la Edad Media. El Renacimiento es una época donde el ser humano comienza a adquirir mayor protagonismo, se vuelve dueño y dominador de su entorno, comienza a desarrollar el razonamiento, ¿cierto? Y la lógica por sobre todas las cosas, pero aún así el hombre renacentista es un hombre profundamente creyente en Dios, no se aleja de Dios ante ello. Entonces el hombre renacentista, si bien piensa por sí mismo y para sí mismo, no deja de lado la creencia en Dios. Entonces es un elemento sumamente importante porque la iglesia, el poder cristiano, sobre todo la iglesia católica, va a ser sumamente fuerte en el transcurso de esta época, tal como también lo fue en la Edad Media. Entonces tampoco pensemos que por más que estemos en un cambio de época, la Edad Media queda completamente de lado. Ya hay elementos que se mantienen todavía en la Edad Media. De hecho, es más, la gente que vive en la época renacentista, ¿cierto? En este periodo, muchas de las personas no se han dado cuenta que están viviendo un cambio de época. Quizás los más intelectuales, quizás los filósofos, quizás los grandes pensadores, quizás, pero la gente común y corriente no se da cuenta. De hecho, no se perciben mucho las diferencias del medieval con el Renacimiento, sino que estos cambios van a ser paulatinos. Habíamos también visto la identidad, ¿cierto?, del hombre renacentista, tomando como base el gran legado que deja Leonardo da Vinci, sobre todo en su capacidad, ¿cierto?, como un hombre universal, ¿cierto? Este artículo que se publica donde se le atribuye, ¿cierto?, a Da Vinci la categoría de Homo Universalis, como un hombre capaz de elaborar, ¿cierto?, y desarrollar muchos saberes al mismo tiempo, tal y cual como alguna vez lo tuvo el ideal griego. Entonces el Renacimiento revitaliza los ideales de la cultura greco-romana, no solamente porque comienzan a trabajar las técnicas de la escultura y la arquitectura, tal como lo hacían los romanos o los griegos, sino que también dentro del pensamiento, la filosofía griega y la filosofía romana, el modo de vida, ¿cierto?, el ideal de hombre comienza a volver a transmitirse en esta época. Vamos con el objetivo del día de hoy. El día de hoy, ¿cierto?, como objetivo vamos a caracterizar la sociedad del Renacimiento a través de análisis de fuentes para trabajar el cambio y continuidad. Me faltó colocar ahí el concepto de trabajar. Vamos a trabajar continuidad y cambio, o cambio y continuidad. Recuerden que cuando hablamos de cambio y continuidad nos referimos a que en la historia, ¿cierto?, cuando tenemos cambios de época, no piensen que los cambios de época son radicales. Ya no es como que el hombre medieval es muy distinto al hombre renacentista. ¿Ya? Hay elementos que cambian claramente, pero hay elementos que se mantienen con el tiempo. De hecho, tal como les decía recién, dentro de la sociedad renacentista no hay muchas diferencias con la sociedad medieval en cuanto a lo que es algunas formas de comportamiento, incluso normas que venían, ¿cierto?, de la cultura medieval. En el Renacimiento se van a mantener. La conformación social en el siglo XVI. El siglo XVI es el último siglo de la Edad Media.
Eh, Como pueden darse cuenta, esta sociedad está conformada de manera piramidal. En la cúspide tenemos acá al rey, seguido, ¿cierto?, por los nobles, los caballeros, el alto clero. ¿Ya? Este grupo que está acá va a ser un grupo ampliamente beneficiado por los cambios políticos, ¿cierto?, y económicos de la Edad Media, sobre todo la última parte. Y este grupo que está abajo, compuesto por el campesinado, y el bajo clero. El bajo clero, ¿cierto? Son las congregaciones religiosas que se desarrollan en los lugares más alejados, y por lo general estas personas rinden votos de pobreza o no tienen grandes cargos sacerdotales. Entonces forman parte de lo que se conoce como el clero bajo o el bajo clero. Esta estructura se conoce como estamental. Los estamentos son estamentos cerrados. No hay posibilidad, por ejemplo, que un campesino pudiera ser un noble. Ninguna posibilidad. De hecho, los nobles se casaban entre ellos. O con los caballeros había relación, pero nunca con los campesinos. Entonces era muy difícil que un campesino llegara a ocupar este lugar en algún momento. Por otra parte, el cargo de caballero, ¿cierto? Este título, el título de caballero, se obtiene también por ser uno de los grandes representantes del rey, y a la vez también el caballero dispone de territorios a su disposición y es el que tiene relación directa con los campesinos. Aquí se da el sistema feudal, pero todos sabemos que avanzando la peste negra, el sistema feudal decae, el sistema feudal termina. Tras la peste negra, ¿cierto?, el sistema feudal se debilita, aunque así, ¿cierto?, la peste negra no es el único factor por el cual el sistema feudal termina, sino que son muchos más. Pero la peste negra es el factor detonante de la caída del feudalismo. ¿Por qué? Porque la peste atacó tanto a los nobles como también a los campesinos. Una peste, una gripe, ¿cierto?, un virus no distingue entre clases sociales. Ya, o sea, en esa época se contagiaban hasta los reyes incluso de la peste, nadie se podía salvar. Entonces eso generó que habían muchos campos, ¿cierto?, sin trabajar, porque los campesinos habían muerto, los señores feudales también habían muerto, y los reyes comenzaron de a poco a volver a utilizar esos lugares porque estaban completamente a merced de que cualquier persona lo utilizara. Y por eso el sistema feudal de a poco comienza a decaer. Pero la peste negra no va a causar estragos todo el tiempo. Llega un momento donde los efectos de la peste comienzan a bajan los contagios, como también así la calidad de vida comienza a mejorar gracias a una mejor higiene y medidas obviamente adecuadas que terminan con la peste negra. Y eso va a generar, ¿cierto?, que con el paso del tiempo tengamos una nueva conformación social, una nueva pirámide, ¿cierto?, una estructura distinta. Y acá vemos a este grupo que comienza a aparecer de a poquitito. Este grupo es el burgués, este grupo es la burguesía. Es un grupo nuevo y es un grupo al que hay que poner muchísima atención. ¿Por qué? Porque este grupo va a ser el responsable de los grandes cambios y transformaciones de la historia de aquí en adelante. O sea, toda la era moderna, ¿cierto?, va a tener como protagonista a este grupo, a la burguesía. ¿Por qué? Bueno, vamos a comenzar a entender el porqué de las cosas. Acá tenemos las dos pirámides, ¿cierto?, sociales. La primera de ellas es la de la Edad Media y la segunda es la del Renacimiento. Son pirámides un poco similares, ¿cierto?, pero que también tienen diferencias. Por ejemplo, en el Renacimiento ya tenemos más grupos, muchos más grupos sociales que se distancian un poco de aquí, pero hay elementos comunes. Por ejemplo, la imagen del rey sigue estando arriba. La imagen del alto clero, ¿cierto?, todavía está arriba. Los obispos, los altos sacerdotes. De hecho, el rey tampoco gobierna solo. Abajo, al lado está la imagen del papa, etcétera. Pero acá nos encontramos con algo sumamente interesante, que es esta línea que está acá. Esta línea que está acá es la línea que distancia el grupo que se encuentra acá abajo con respecto al grupo de arriba. Este grupo de acá abajo, ¿cierto?, se conoce como el grupo de los no privilegiados. ¿Qué quiere decir eso?
Ellos no tienen derechos políticos, no tienen ninguna opción incluso en participar en política, ni mucho menos en cargos políticos. En cambio, el grupo de acá arriba sí puede hacerlo. Por ende, el grupo de arriba se va a denominar como el grupo privilegiado. La nobleza, el alto clero, los príncipes, los condes, el rey. Ellos pertenecen a los grupos privilegiados. Y en los no privilegiados tenemos a los campesinos, a los siervos, a los campesinos libres, a los artesanos y, curiosamente, a los burgueses. Y los burgueses son comerciantes, son grandes comerciantes, son banqueros que concentran gran parte de la economía, incluso del reino. Pero este grupo que está acá no tiene privilegios. O sea, tiene poder económico, pero no tiene poder político. Y esta frase que acabo de dar es sumamente importante para los procesos que vienen más adelante. Sigamos viendo. La clásica estructura feudal, ¿cierto? De esta ciudad, esta tierra, ¿cierto? Distribuida para el trabajo de agricultura, comienza a cambiar con el paso del tiempo, con el también caído feudalismo, y comienza a aparecer el burgo. El burgo básicamente es la conformación de la ciudad renacentista. La ciudad renacentista se denomina burgo. Y de esta relación que existe en el burgo, sobre todo porque en el burgo se fortalece el comercio, se desarrolla el mercado y la feria, elementos que antes no existían en la Edad Media, o sí existían pero en menor medida, pero en el Renacimiento va a ser fuertemente incidente el mercado y la feria. Por eso se le va a llamar a este grupo que está acá el grupo burgués, porque se van a desarrollar en torno al burgo, a la ciudad. Y justamente esta ciudad se fortalece gracias al comercio y los burgueses son grandes comerciantes. Entonces de ahí viene el concepto burgo, que es ciudad, y burgués, que es el hombre que surge de la ciudad, pero a través de este concepto, el comercio. Y el burgués tampoco era cualquier comerciante, era un empresario. Como dije recién, ¿cierto? Los burgueses, si bien tienen mucho poder económico y pueden hacer muchas cosas, no tienen acceso a los cargos políticos, ni mucho menos tienen privilegios. Entonces, en pocas palabras, ¿cierto? El burgués, por un lado, tiene poder, ¿cierto? Tiene tierras, tiene ganancias, pero por otra parte no tiene privilegios. O sea, no tiene voz ni voto en el reino para optar a ningún cargo. Acá tenemos la diferencia entre un feudo medieval, una estructura abierta, ¿cierto? Agrícola, con respecto a un burgo. En el burgo, ¿cierto? Ya la ciudad es cerrada, una ciudad amurallada, y acá adentro nos encontramos con espacios de comercio, sobre todo el caso de la feria, el caso del mercado, y aquí se desarrolla todo tipo de comercio, lo cual facilita, ¿cierto?, el surgimiento de estos grandes comerciantes, banqueros, prestamistas, etcétera. Como pueden ver, en cada punto de Europa va a haber un gran burgo. Cada punto rojo es un burgo, ¿cierto? Lo cual desarrolló también un fuerte intercambio comercial entre estos burgos. Ustedes le pueden poner pausa acá a esta parte y pueden analizar, ¿cierto?, el mapa y ver si algún burgo les suena a alguna ciudad, ¿cierto?, que justamente viene de acá. La economía influye en la nueva sociedad, ¿ya? El hombre europeo era un hombre completamente ambicioso, un hombre que veía también riqueza, ¿cierto?, de diferentes puntos, y a la vez también era muy aventurero. Uno de estos grandes aventureros, ¿cierto?, fue Marco Polo, quien trazó el primer lineamiento entre Europa y Oriente, marcando así la ruta de la seda. Y obviamente acá los burgueses cayeron, pero como anillo al dedo, porque ellos fueron los que invirtieron en los grandes negocios de la época. Marco Polo muere, ¿cierto? Pero con el paso del tiempo, muchos como él van a querer emprender un camino hacia Oriente, hacia China, hacia las Indias, y les va a faltar dinero para poder financiar estas empresas, ¿cierto?, de conquista, y ahí los burgueses van a ser los grandes empresarios que van a invertir en estos grandes negocios. Y acá podemos ver, ¿cierto?,
el ideal del caballero renacentista. La idea es que esta imagen ustedes la vean, esta fuente la analicen, ya que en la siguiente video lo vamos a ver más profundamente.